A Dios. Le voy a pedir un fuerte aplauso porque la presencia del Señor se siente viva en esta noche, porque Él ha venido a hacer cosas grandes en esta noche, porque su Espíritu se siente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Amén, hermanos. Les doy la bienvenida. Pueden tomar asiento. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta noche. Que hemos venido a buscar de su presencia, que hemos venido a buscar de su palabra, que hemos venido a ver qué tiene para nosotros en esta noche. Y lo importante, hermanos, es venir con un corazón gozoso, con un corazón alegre, esperando que el Señor nos llene el alma con esa agua viva que es de su palabra. Amén. Y en esta noche también el Señor viene y nos va a renovar porque va a traer fuerza al que está cansado, y el que no tiene ninguna va a multiplicar las fuerzas, dice el Señor en su palabra. Amén. Así que bueno, vamos a leer su palabra, amén, y vamos a comenzar con un versículo muy poderoso, que es uno de los que más me gusta. Y como estamos en el día en que los hombres celebran el Día del Padre, ¿sí? Como muchas felicidades a los padres, que Dios bendiga a cada padre de esta congregación y de todo el mundo. Y bueno, nosotros sabemos que nosotros festejamos a nuestro Padre Celestial cada día de nuestras vidas. Y para poder recordar lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros, amén, vamos a comenzar leyendo San Juan 3:16. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi me quedo sin voz cantando al Señor porque se siente una alegría inmensa, amén. Y en San Juan 3:16 dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Meditaba en la palabra del Señor, y qué palabra tan bonita, en un día en el que se habla tanto del Padre, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado nuestro Padre Celestial? Ese amor inmenso, ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor que en cabeza de hombre no cabe, porque es un amor perfecto, porque es un amor santo. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero no solamente eso es el regalo que el Señor nos ha dado, ese es el comienzo. Ese es el comienzo, porque Dios nos limpia, nos rescata. Y es el comienzo porque ahí comienza nuestra verdadera vida. Es ahí, en ese sacrificio enorme. Hoy meditaba, ¿no?, en los padres, y siempre el padre quiere dar lo mejor a sus hijos, ¿sí? Siempre el padre lucha, trabaja hasta el cansancio de día y noche y hace sacrificios, ¿no?, por su familia, por sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial hizo un sacrificio enorme de entregar su vida por nosotros en la cruz? Amén. Y yo meditaba cuando nuestro padre, el padre de la fe, Abraham, le había tocado algo muy parecido, que había tenido el hijo de la promesa con su esposa Sara, habiendo pasado una vida entera de muchos años esperando a ese hijo de la promesa. Cuando ese niño ya tenía cierta edad, el Señor habla al corazón de Abraham, que decía que Abraham era amigo del Señor porque que Abraham tenía una relación de fe, una relación viva con el Señor. Y le pide un día que haga un holocausto y que haga un sacrificio y que entregue a su hijo. Y es un sacrificio que Abraham, no dudó. Y él tenía tanta fe en el Señor, que él no sabía lo que iba a pasar, que él no sabía si él iba a tener que hacer ese sacrificio de entregar la vida de su hijo. Él no sabía qué iba a pasar, pero sabía que el Señor lo iba a resucitar, él sabía que el Señor le iba a dar, que el Señor iba a dar que él estaba seguro en su corazón, porque él tenía una fe que sobrepasaba el entendimiento humano. Y cuando llegó ese momento en el que él, yo me imagino, ¿no?, con todo el dolor del mundo, el tener que entregar a tu hijo en sacrificio. Y cuando él, con todo el dolor del mundo, estaba por hacerlo, el Señor vio las intenciones del corazón de Abraham y envió un ángel y le dijo: no,
y le proveyó de ese cordero para poder sacrificar y él pudo volver a su hogar con su hijo, amén. Y eso manifiesta lo que Dios hizo por nosotros, amén. Eso manifiesta el sacrificio grande que no debemos olvidar y que debemos recordar todos los días de nuestra vida, porque San Juan 3:16 es algo que nosotros hablamos siempre, pero es poderoso y es para meditar, porque dice la palabra del Señor también en Josué 1:8 que nosotros debemos meditar en esta ley de día y de noche. Dice que es esta la que tenemos, esta ley, estas palabras las que debemos tener en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén. Y miraba yo en esta palabra y decía, comenzó con ese sacrificio tan grande de entregar a su Hijo por nosotros en la cruz. Dice en el 17, amén, que dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Todo lo contrario, dice que Él envió a su Hijo para que sea salvo por Él, por Jesucristo. A través de ese sacrificio, Él iba a darnos nuestro paz. Él iba a darnos ese regalo hermoso, ese regalo del cual vamos a hablar hoy. A través de este sacrificio enorme, Él nos iba a dar este regalo preciado. Y para eso vamos a ir un poquito a la palabra del Señor en Efesios. Le voy a pedir, hermano, que vayan a Efesios 2. Y vamos a hablar de este regalo hermoso, de este regalo preciado que el Señor nos dio y que el Señor nos dio la posibilidad de poder tener y de poder tener vida en abundancia. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios 2:1. Tiene como título Salvos por gracia. Amén. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Amén. Acá habla de lo que éramos sin Cristo. Habla de dónde Dios nos sacó, a dónde nos encontró. Y Él dice, habla tan claro, ¿no? Porque habla de dónde nos encontró, de dónde nos sacó. Y es muy bonito porque se me venía a la mente cuando comienza la palabra del Señor en Génesis 1 y en ese momento de la creación cuando el Espíritu del Señor decía en Génesis 1 y 2 que decía que el Espíritu del Señor vagaba sobre la faz de las aguas y que estaba todo desordenado y vacío. Amén. Y eso manifiesta un alma sin Cristo, desordenado y vacío. Amén. Y lo que nosotros éramos sin haberlo conocido, lo que nosotros éramos sin que Cristo esté en nuestros corazones, y habla acá de todo lo que éramos, ¿no? Y habla un poco, porque la verdad que es muy extenso. Y nos sacó de lugares oscuros, ¿sí? Amén. Vamos a leer en el 4, más adelante, y dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y abajo dice, por gracia sois salvos. Hoy vamos a hablar de este regalo preciado. El amor que el Señor nos dio es incondicional, es un amor que no cabe en la mente humana. Y ustedes saben que la palabra gracia significa favor no merecido. Amén. Entonces el Señor lo que hizo con nosotros fue darnos un regalo que no nos merecíamos, darnos un regalo porque éramos de naturaleza caída, porque ustedes saben que cuando Adán y Eva pasaron lo del Edén, cuando pasó esta situación en la que Eva primeramente escuchando a la serpiente mordió de este fruto que le era prohibido, posteriormente Adán también, ¿sí?, comió de ese fruto prohibido y ellos fueron desterrados del Edén. Era esa la naturaleza original que teníamos nosotros. Era vivir con una conexión, vivir en nuestro
con una conexión con nuestro Padre Celestial. Esa era nuestra naturaleza original. Y desde ese entonces nosotros venimos de naturaleza caída porque ya tenemos ese pecado original. Amén. Entonces el Señor, en su amor perfecto, Él nos dio este pase que no nos merecíamos, ¿sí? Nos dio la gracia y nos dio el poder ser salvos, ¿sí? Nos dio ese amor y ese boleto para poder ir a la vida eterna, para poder no solamente ser salvos, sino que también entrar en nuestra vida, como decía hoy la palabra de la pastora, entrar en nuestras vidas y el poder transformarnos desde adentro. Amén. Entonces el Señor hoy meditaba un poco en esta palabra y decía el amor que el Señor tuvo con nosotros, ¿no? Porque cada uno de ustedes recordará en dónde el Señor nos encontró y cómo nos salvó y qué fue lo que fue sacando de nuestras vidas, ¿sí? Porque el Espíritu del Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu dentro nuestro comienza a limpiar, comienza a transformar, Yo me acuerdo cuando las primeras veces me tocó llegar a esta congregación, nosotros veníamos de una congregación chiquita en la que nos congregábamos en un hogar, en la que era todo diferente. Y cuando me tocó llegar a esta iglesia, lo primero que me costó mucho fue aplaudir, porque me parecía que no estaba acostumbrada y tenía vergüenza y parecía, hermanos, que tenía como si tuvieras atadas las manos y me daba vergüenza. Y me daba vergüenza levantar las manos porque yo por ahí miraba y abría los ojos y miraba al hermano de al lado cómo aplaudía, me desconcentraba. Pero era porque yo venía y estaba en la carne, hermanos. Era mi carne lo que estaba. Era mi carne lo que el Espíritu de Dios tenía que transformar. Cuando yo vine a este lugar, hermanos, usted no tiene una idea de lo que el Señor me transformó, de lo que el Espíritu de Dios entró en mi corazón y me cambió y me va a seguir cambiando. Y hermanos, cuando el Espíritu entra en el corazón y en tu vida, duele, porque es como cuando uno empieza a revolver un agua que está sucia, ¿sí? El Espíritu cuando entra en nuestra vida comienza a revolver, y todo lo que está abajo sale, todo lo que está abajo se levanta. Es eso lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Duele, nos hace pasar por procesos, pero cuando usted se deja trabajar y transformar por el Espíritu de Dios, Él hace grandes cosas en su vida. Imagínese que si yo cuando había llegado, me acuerdo, no podía ni levantar las manos, ¿qué iba a pensar que el Señor me iba a usar como instrumento? Porque no soy nada en su presencia, porque no tengo nada de común y nada en especial. Soy una persona común y corriente, pecadora como todos nosotros, como todos ustedes. Pero el Señor, si usted deja que el Señor lo use, si usted deja que el Señor entre en su corazón, Él transforma, Él cambia, Él hace que usted haga cosas que jamás en su vida pensó hacer. Y comienza a sentir ese amor y comienza a sentir ese fuego. Y comienza el Espíritu de Dios a invadir su corazón y su alma, y usted se da cuenta que jamás fue merecedor de esa gracia, que jamás fue merecedor de que Jesucristo venga a la tierra y se haga hombre y se someta y viva su vida de hombre y que se entregue a sí mismo por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a vos. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque sin ese milagro, sin ese sacrificio, Él no podría jamás haber transformado tu vida. Él jamás podía haber transformado mi vida. Y quizás hoy hay muchas cosas que te preguntes y quizás hoy en tu vida haya muchas cosas que no entiendas. Pero yo te aseguro que si buscas en la palabra del Señor, la respuesta Él te la va a dar. Y si yo te aseguro que quizás estás esperando, vas a buscar la palabra del Señor, pero espera en los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros, amén. Y muchas veces cuando nos tocan pasar procesos, porque dice que cuando nosotros comenzamos a caminar en los caminos del Señor, son los procesos, dice que a través de muchas tribulaciones vamos a llegar a los reinos del Señor. Y todas estas tribulaciones, dice la palabra del Señor también, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Hoy tu corazón debe poner al Señor en primer lugar. Hoy tu corazón y mi corazón debe entender que mi Padre Celestial tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Amén. No es fácil, porque me imagino que un padre y un hijo, yo escuché por primera vez esta palabra hace muchos años atrás,
en donde decía, para mí primero Dios y después mi familia, mi esposa y mis hijos. Y para mí era una aberración, hermanos, porque no lo entendía. Yo decía, ¿cómo va a poner a Dios en primer lugar? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Cómo vas a poner en primer lugar? No lo entendía. Esto, solo el Espíritu de Dios te hace entender que si yo pongo en primer lugar a Dios, Dios me va a hacer mejor esposa, Dios me va a hacer mejor madre, Dios me va a hacer mejor hermana, Dios me va a llevar a entender que debo perdonar, Dios me va a llevar a entender que debo pedir perdón, Dios me va a llevar a entender que debo cambiar mi carácter, Dios me va a llevar a entender que debo hacer cosas que yo no tengo ganas, pero el Señor comienza a transformar desde adentro lo que debe salir. Amén. Y el Señor habla y dice, sos salvo por gracia. ¿Qué significa? No te va a alcanzar la vida para pagar el regalo que Dios te dio. A mí no me va a alcanzar la vida para pagar ese regalo, porque Él entregó a su Hijo. Los que son padres deben entender esto. Los que son madres deben entender esto. ¿Quién va a entregar a su Hijo por amor a alguien que no conoce? ¿Quién va a entregar a su Hijo? ¿Quién va a hacer que su Hijo sufra por amor a alguien que no se lo merece? Porque éramos pecadores, porque no los merecemos. Y a veces nos encontramos intentando pagarle a Dios lo que no podemos pagarle. Lo que Dios quiere es un corazón agradecido, un corazón humilde. Lo que Dios quiere es que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Lo que Dios quiere es que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Lo que Dios quiere es que dejemos de escuchar el ruido, porque los últimos tiempos van a ser los peores, porque cada día que pasa, las cosas que pasan son difíciles hasta de escuchar. Pero lo que Dios nos quiere hoy es ubicados en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Dándole las gracias a Dios, mirando lo que Dios me dio. Yo una vez escuché que la pastora cuando estaba hablando dijo algo que yo lo tomé para mi vida muy personal y que cada día de mi vida que abro los ojos le digo a esto. Cuando estaba ella hablando un día y dijo, debemos mirar lo que tenemos y no lo que no tenemos. Debemos aprender a mirar con los ojos de Dios. Debemos aprender a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios. Debemos aprender a mirar nuestra vida, nuestra familia y nuestro esposo, nuestros hijos o nuestra esposa con los ojos de Dios. Amén. Entonces el Señor comienza a darnos, y en la palabra esta que me daba hoy a la mañana, me hablaba de esto, de la gracia del Señor. La gracia es un favor no merecido. No te lo mereciste, no me lo merecí. Pero sin embargo, Él me lo dio, Él te dio. Y todo aquel, dice la palabra del Señor, que quiera, lo puede tomar. Todo aquel que quiera ser salvo, lo puede tomar. ¿Cómo? Aceptando al Señor Jesús, creyendo en Él. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo Él y toda su casa. Primeramente, lo que nos pide la palabra del Señor es, nosotros en este tiempo andamos con algunos hermanos tratando de ir a las calles, a hablar a las personas, o simplemente entregando un tratado, de la manera que podemos, presentar a Cristo. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. Es Cristo que va a transformar tu corazón. No es una frase trillada, no es algo que lo decimos siempre. Es Cristo que transforma tu corazón, es Cristo que transforma tu vida. No lo va a hacer de la noche a la mañana. No va a ser que hoy venís, lo aceptás a Cristo, te caes y mañana te levantás y sos perfecto. No, Él entra a mi corazón, Él entra a tu vida, Él cambia. Pero lo que Él pide es un corazón agradecido, un corazón que sepa ese sacrificio que hizo, yo no me lo merecía. Que ese sacrificio que hizo por vos no te lo merecías. Entonces, primeramente, debemos ser agradecidos. Un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón constricto. Y cuando venimos a la casa del Señor, venir agradecidos sabiendo que no me merezco estar en este lugar, pero que el Señor me encontró. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5, que si puede el hermano le voy a pedir que ponga Jeremías 1:5. Amén. Dice la palabra del Señor que desde el vientre de nuestra madre Él nos apartó. Amén.
Y dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Él, desde que ya antes de venir a este mundo, Él nos apartó, Él nos encontró. Amén. Entonces, nada es casualidad en los reinos de Dios. Nada. Amén. Y vamos a seguir leyendo un poquito más adelante de Efesios. Y dice en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice en el 7, para mostrar que en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, y en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que nosotros vamos a tener abundancia de riqueza y de gracia en Cristo Jesús. Significa que acá lo que nos dice la palabra del Señor es que yo debo estar en Cristo. Debo estar en Cristo para que toda esta palabra en mi vida se cumpla. Yo debo permanecer en la presencia del Señor para que esta palabra en mi vida se cumpla. ¿Y cómo? Con un corazón siempre un corazón limpio. ¿Cómo puede cumplirse la palabra del Señor en mi vida con un corazón limpio? Siempre debo cuidarme, debo cuidar y pedirle al Señor cuando un momento me encuentro caminando por esta vida, porque dice el Señor que nosotros, en su palabra, que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Pero que nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que caminar en este mundo. Y no es fácil, porque muchas veces nos encontramos que situaciones nos aireamos, nos enojamos, o que nos contamina el corazón, no nos damos cuenta porque nos enojamos por alguna razón. Y el Señor todo el tiempo nos dice, mantén tu corazón limpio, porque es la única manera en la que vos verás mi reino, la única manera en la que vos estarás en mi presencia, con un corazón limpio, con un corazón puro. Amén. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y vamos a seguir más adelante en el 8. Y mientras tomo agua le voy a pedir un aplauso para el Señor, que dio un sacrificio grande, que dio a su único Hijo por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a seguir en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá me estaba diciendo que nosotros somos salvos por gracia, pero dice que es por medio de la fe en Cristo Jesús, y no de mi fe, porque mi fe no me alcanza ni para llegar a la puerta. Dice que es el don de Dios, que cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida, me va a dar esa fe, que es el don de Dios. No es mi fe. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20, que dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. No es mi fe, no es tu fe, hermano, la que te va a salvar. No es tu fe la que te va a traer en este lugar cuando estás cansado. No es tu fe, es la fe del Hijo de Dios. No es tu fuerza, es la fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una palabra muy clara que el Señor nos dice que debemos entender, porque mantenernos en los caminos del Señor no es fácil. Y no debemos hacer las cosas por obligación. Lo que debemos hacer primeramente es buscar la presencia de Dios, es poner al Señor en primer lugar en nuestra vida, es hacer un trabajo interno, es buscarlo en la intimidad, es pensar y mirar, autoevaluarte, como dice, mira el que está firme, que tenga cuidado, que no resbale, que no caiga, dice la palabra del Señor, parafraseando. Entonces, yo debo examinarme porque es fácil. Yo, cuando el Señor me encontró con un corazón devastado, con un corazón quebrantado, y conocí al Señor en un momento en el que mi vida estaba abatida, y el Señor me rescató, me salvó, me dio un propósito, me limpió, me dio todo lo que yo jamás en mi vida pensé haber tenido, y me dio esa salvación
y me dio ese amor, ese único amor que en mi vida había sentido jamás, ese amor que sobrepasa todo ese entendimiento, ese amor ágape, ese amor que el Señor tiene para vos, ese amor que el Señor tiene en tu vida. Ese amor que el Señor está ahí en tu vida cuando vos estás abatido y quizás mirando cualquier otra cosa, pero el Señor está ahí y te está buscando, Él está esperando que vos lo busques, porque Él tiene grandes cosas para hacer en tu vida, porque Él puede hacer milagros en los corazones, Él puede hacer milagros en las vidas, en las familias, Él restaura los matrimonios, Él restaura, Él te da, primeramente te da la sanidad de tu alma. Él puede sanar tu alma, Él puede rescatarte, Él sacar todas esas cosas que no debes tener en tu vida. Pero el Señor quiere que seas vos quien le abra la puerta, porque Él no es un ladrón. Él dice que Él no vino a matar ni a destruir. Ese es el enemigo, el que quiere entrar por la ventana. Ese es el diablo. Que cuando vos te das cuenta y Él entró por la rendija de la puerta porque yo no la cerré bien. Porque cuando no cerramos bien una puerta, ahí entra el enemigo, les aviso. No nos damos cuenta que hay una puerta abierta en nuestras vidas y ya está, se nos coló. Entonces, el Señor dice, Él es un caballero. Él no busca. Vos podés tener cualquier lugar. Si vos no lo invitás a pasar, Él no va a pasar en tu vida. Él quiere que vos seas quien le abra la puerta al Señor y le invites a pasar. Y le digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi único Señor y Salvador. Y si en un momento de tu vida lo recibiste y no te diste cuenta y te apartaste de Él, hoy lo podés hacer cualquier día y hoy es el mejor día para hacerlo. Entonces Él lo que quiere es que vos tengas siempre presente que ese milagro que vos recibiste por gracia, que ese milagro que Él nos dio, que es ese pase a la vida eterna, que Él nos hizo salvo por gracia, lo hizo por amor, no porque te lo merecías. Y cuando recién nos encontramos y conocemos de este milagro, nos encontramos queriendo hacer muchas cosas para pagar lo que Él nos dio. Pero el Señor dice, no me pagues nada, porque yo lo hice por amor y por gracia. Y más adelante en el 8 decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, que fue, dice, y no de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. En el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá hay algo muy bonito, pero hay que entenderlos, porque acá no dice que no debemos tener obras. Acá dice que nosotros fuimos salvos por gracia, porque no merecíamos este regalo tan bonito que el Señor nos dio, pero que para eso tiene como una condición fundamental creer en Cristo Jesús como único Señor y Salvador y que Él entre a tu vida, si crees en el Señor Jesús. Y si tú crees en el Señor Jesús, tu fe va a comenzar a aumentar. Si tú crees, vas a recibir el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios te va a dar en tu corazón el querer y el hacer por la buena voluntad del Señor. Amén. Entonces dice acá que no fue por obras que hemos recibido la salvación de Dios, fue por gracia, porque Él nos amó, por amor. Pero dice también que acá en el 10 dice algo muy bonito y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá el Señor nos dice, primeramente, que debemos tener al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, y que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero dice el Señor que Él preparó de antemano las obras que nosotros debemos hacer en su camino. En Efesios 10 lo voy a volver a leer de nuevo porque lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa? Que si yo me aparto de Cristo, las obras que van a salir de mí no van a ser las obras que fueron preparadas de antemano para que yo haga en la presencia del Señor.
Las obras que yo debo hacer son las obras que fueron predestinadas, las obras que el Señor dice que nosotros tenemos un libro, ¿no? Que le pedimos que el Señor anote nuestro nombre en el libro de la vida, pero que el Señor dice que ha preparado de antemano. Él te da un propósito. El Señor a cada uno de nosotros nos va a dar un propósito. Y no todos quizás tenemos que hacer lo mismo. Quizás el propósito no lo sabes aún, pero cuando Dios te toma y te adopta como hijo, lo primero que hace es te da un propósito. Él te renueva, te rescata. Y tu propósito en el Señor es lo que debes buscar, porque el Espíritu te va a decir, el Espíritu va a poner en tu corazón el querer hacer cosas. Él te va a poner, aunque quieras venir, no sé, lo que quieras hacer, o como quizás salir a entregar tratados, quizás no sé. El Señor en tu corazón te va a poner el que vos quieras hacer algo por el Señor, por amor, porque el amor es lo que va a reabundar en tu corazón, amén. Entonces hoy el Señor en su palabra nos quiere decir que tenemos un Señor grande, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que sobrepasa cualquier milagro que en nuestras vidas podemos tener, amén. Y hoy cuando festejábamos el Día del Padre, meditaba en esto de que el Señor, nuestro Dios, es el Padre más grande que jamás en nuestra vida podemos tener. Amén. Entonces yo le quiero dar gracias al Señor por su vida, porque Él es fiel, porque Él es grande, y porque ese regalo que nos ha dado, es un regalo que no lo podemos entender quizás, pero yo le pido al Señor que nuestros corazones nos dé el entendimiento de poder saber y de poder valorar la presencia del Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es grande, porque Él es verdadero. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y así el Señor hablaba en su palabra, ¿no? La importancia de la fe. La importancia de la fe en Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, que la fe viene que la fe es la convicción de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa fe es lo que pide el Señor en nuestros corazones. Es esa fe que nosotros debemos alimentar buscando la presencia del Señor. Amén. Debemos alimentar, debemos buscar su presencia, leer su palabra. Este camino de la vida no es fácil, pero cuando Jesucristo estaba orando por sus discípulos, cuando Él tenía que irse, ya había cumplido su propósito y Él tenía que irse, Él le pedía al Señor que no le falte la fe en los momentos de tribulación. Y es eso lo que nosotros debemos pedir, ¿no? Cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, que no nos falte la fe en los momentos difíciles, que no nos falte la fe para permanecer en su presencia, que no nos falte la fe cuando pasamos momentos que no entendemos, que no nos falte la fe, que tengamos que seguir adelante aunque no lo entendamos, que debemos buscar la presencia del Señor, que debemos entender que el Señor nuestro Dios es grande, que Él es un Dios vivo, que Él está aquí, que su presencia permanece en nosotros, en nuestra vida siempre, porque Él jamás nos deja solos, porque aunque nosotros estemos cansados, porque aunque nosotros a veces no queremos buscar su presencia, porque un día ni siquiera puedo abrir los ojos porque me siento cansada, el Señor está ahí, te va a dar la fuerza. Solamente busca lo que Él te va a encontrar, solamente busca lo que Él está ahí. Él te va a dar esa fuerza que no tenés, ese cansancio de tu vida se va a ir, todo ese pensamiento que no debe estar se va a ir, pero solamente debes buscar a nuestro Dios. Él está, Él nunca más en tu vida vas a estar solo. Y debes pedirle que toda esa fuerza que no tenés te la dé, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es santo. Amén. Damos gracias al Señor porque en este día su palabra nos dice que Él está, pero que solamente nosotros muchas veces no lo buscamos. Él está, Él es fiel, Él es un Dios vivo. Amén. Entonces, hoy te podés encontrar en tu vida quizás cansado de caminar en este mundo, porque ustedes saben que nosotros portamos y vivimos en un cuerpo mortal. Y que muchas veces el cansancio es propio del cuerpo, porque dice que este cuerpo exterior se va desgastando, pero que el Espíritu de Dios
nos va renovando por dentro. El Espíritu de Dios nos va dando esa fuerza. El Espíritu de Dios nos va renovando y todo ese cansancio se va. Todo ese cansancio se va porque es el Señor que en nuestro corazón es el Señor que hace ese milagro. Amén. Damos gracias al Señor. Yo le doy gracias porque esa salvación por gracia es tan fundamental, es tan grande. Amén. Vamos a ir, yo le voy a pedir al hermano que vayamos a Romanos 8. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8:1. Vamos a ver. Gracias, Señor, por su vida, por su palabra. Santo, santo es su nombre. Vamos a ver. Bien. Perdón, hermano, porque... A ver, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Romanos 8:1 dice, más adelante, en el 2, hermano, puede ser, porque la ley del Espíritu da vida, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y es Él quien va a transformar tu corazón, es Él quien va a transformar tu vida. Gloria a Dios. Y es esta palabra que el Señor nos daba o que me daba en mi corazón el día de hoy. Y me decía que la salvación que hay en tu vida es por amor, ese amor inagotable que jamás podamos comprender. Jamás vamos a comprender ese amor tan grande que el Señor tuvo para nosotros en nuestra vida. Amén. Sí. Yo le doy gracias al Señor porque en este momento me permitió, y les voy a ser sincera, en el momento me permitió el poder transmitir su palabra, el poder hablar, pero nosotros no somos dignos ni siquiera de estar en su presencia, porque la santidad del Señor es tan grande que cuando esa zarza ardiente se presentó en la presencia de Moisés y lo llamó y le dijo, quítate los calzados porque el lugar en donde estás es santo. Hermanos, el estar transmitiendo la presencia, la palabra del Señor no es fácil, porque la santidad del Señor es tan grande, que uno no se siente digno, porque el Señor lo único que quiere es que nosotros seamos instrumentos vacíos. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad y le doy gracias al Señor porque Él ha sido tan fiel, primeramente en mi vida, y yo sé que en cada uno de ustedes también. Y lo que siempre el Señor nos pide también es que debemos meditar siempre y recordar que todo eso que el Señor nos ha sacado y del lugar en donde nos ha sacado, es ese milagro que Él ha hecho y ese milagro que Él puede seguir haciendo en nuestra vida. Amén. Yo le doy gracias al Señor. Gracias, Padre, porque esta palabra que el Señor nos ha dado en este momento, vamos a ir en un salmo muy bonito, ¿sí? Porque hoy la pastora hablaba al Salmo 103 y habla esta palabra de cómo el Señor quiere que nosotros estemos. Una palabra muy bonita en cómo el Señor nos pide que nosotros tengamos un corazón siempre agradecido, un corazón humilde y que en la alabanza de su pueblo habita la presencia del Señor. Amén. Y el Salmo 103:1 dice la palabra del Señor: bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Es importante que siempre todo nuestro ser bendiga la palabra del Señor. Dice en el 2, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida,
Él, el que te corona de favores y misericordia. Él, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es así que el Señor siempre nos pide que nosotros tengamos en cuenta que Él debe estar en nuestra vida, Él debe estar en nuestro corazón. Amén. Y en este momento quizás la palabra del Señor esté tocando tu corazón o no, no lo sé. Es el Señor el que debe derramar, el que puede tocar, con una sola palabra puede tocar tu corazón. Pero es importante que tengas un corazón dispuesto, que tengas un corazón humilde, porque Él puede usar esta humilde servidora o puedes usar un burro para poder hablarte, porque el Señor puede tocar tu corazón de maneras indecibles. Así que espero que en este momento puedas entender o puedas recibir una pequeña palabra y que puedas salir de este lugar renovado y que puedas entender que el Señor nuestro Dios está caminando delante nuestro como poderoso gigante siempre y que no nos encontramos, que no estamos solos jamás, porque el Señor nos amó tanto, tanto, que ha entregado su único Hijo para que muera por nosotros, para que rompa ese velo y que podamos nosotros entrar a la presencia del Señor, para que podamos tener ese pase de gracia. Y yo escuchaba la alabanza que decía hoy, en la que decía que tu iglesia te está esperando, y le decíamos, ven, ven. Y esperábamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se llenaba de gozo mi corazón porque me imaginaba ese momento en el que Él vuelva y el que Él venga por su iglesia, y ese momento tan bello en el que Él va a venir, y ese momento en el que yo debo tener al Espíritu Santo en mi corazón para que Él pueda, ¿sí? Que pueda ser una de esas personas que el Señor lleve, y que entrar en la gracia del Señor y el estar en su presencia, y es ese momento tan hermoso y tan único que nosotros esperamos, que debemos vivir en el gozo de saber que todo lo que está pasando es pasajero, pero que la gloria venidera es mucho más grande, porque Él nos pide que nosotros caminemos en su presencia, que nosotros busquemos de Él, y que si una vez que conociste, podamos buscar que esas almas que viven en la oscuridad los conozcan, que esas almas que están abatidas, que yo pueda hablarles del verdadero camino que es Cristo. Y nosotros que somos su iglesia estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando porque son los últimos tiempos, en ese momento en el que, imagínate en ese momento en el que venga, y ese momento que nuestro Señor va a venir a nuestro encuentro, en ese encuentro que el Señor te diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y el Señor te diga, entra en el gozo de tu Señor. Ese momento es el que el corazón, al menos mi corazón anhela, ese momento en el que quizás me encuentre pasando tribulaciones, me encuentre pasando problemas, y recuerdo que ese momento en el que todo lo que esté pasando es pasajero, que la gloria venidera es mucho más grande, porque no somos de este mundo, porque no debemos buscar las riquezas de este mundo, debemos buscar los celestiales, debemos buscar esa riqueza celestial, porque detrás de cada problema, detrás de cada desierto, vamos a tener muchas bendiciones, pero son bendiciones celestiales. Son bendiciones que no se ven, porque nosotros creemos en lo que no vemos, porque nosotros creemos que un Dios está vivo, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios está acá, porque nosotros creemos que ese Dios que le abrió los mares, que ese Dios que abrió el mar para que su pueblo de Israel pase en seco, es ese mismo Dios que está aquí, es ese mismo Dios que yo le pido que se derrame en este lugar, que yo le pido que se derrame en cada corazón, porque el enemigo se levanta, en los últimos tiempos, porque se levanta y no quiere que la palabra del Señor sea derramada, porque el enemigo se levanta y no quiere quizás que vos llegues a la iglesia, porque el enemigo se levanta y cuando tenés que hablar de la palabra del Señor te van a pasar millones de cosas, pero es porque tú tienes la bendición, porque tienes la bendición en tu boca, porque tú le puedes hablar a alguien que no lo conoce, amén. Y el Señor nos pide, quiere una iglesia viva, una iglesia llena de ese fuego vivo del Espíritu, y que nosotros ignoremos los problemas de este mundo, ignoremos y sepamos que toda la gloria venidera va a ser mucho más grande. Porque cuando ese día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nos diga que en lo poco le hemos sido fiel, Él en lo mucho nos va a poner. En ese momento en el que Él nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Y es ese momento que nosotros anhelamos y buscamos, porque no somos
No somos merecedores de esa gracia que nos ha dado. No somos merecedores de ese regalo tan grande y preciado que es la salvación. Pero yo debo aumentar mi fe buscando la presencia del Señor. Yo debo tener a Cristo en mi corazón. Porque con la fe en Cristo Jesús es en donde nosotros vamos a poder hacer esas obras que nuestro Padre Celestial está esperando. Él está esperando que hagas las obras que Él ha preparado de antemano para tu vida. Esas obras, quizás la obra sea que abres a un compañero de trabajo de Cristo. Quizás la obra sea que quizás simplemente vengas a barrer o a limpiar a la iglesia. No importa, es que esas obras, que la iglesia se mueva, que la iglesia busque, que la iglesia busque nuevas almas, que la iglesia se mueva, que presentemos a este Dios vivo. Que presentemos porque Él es grande, porque Él es poderoso, pero si solamente yo lo conozco y no le presento a las personas que no lo conocen, Cristo no está en mi corazón, porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a sentir el deseo y el querer hacer las obras del Señor, amén, porque eso viene cuando uno nace con el nuevo hombre, amén. Con este nuevo hombre viene el deseo de querer hacer y de decir, Padre, yo no merezco tu presencia, pero en ti yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero hacer cosas que antes no hacía. Amén.